Buenas noches, nosotros somos el equipo 1, estamos conformados por Adolfo Mata, Jorge Piña, Jonathan López, Julio Verdugo, Cristian Cermeño y yo, Samuel Moreno, y este es el reporte de la práctica 9 del laboratorio titulada Presión de vapor. Bueno, en la primera parte de la práctica teníamos tres encendedores. Uno lo dejamos al medio ambiente, otro lo metimos al refrigerador y el último lo metimos al congelador. La práctica constó de dejarlos enfriar durante 10 minutos y cada 10 minutos, durante 1 minuto, les dejábamos salir el gas y tomábamos mediciones antes y después de hacerlo para ver cuánto cambiaba la masa de cada encendedor. En la otra parte tomábamos cada encendedor y encendíamos su llama para ver qué tan alta era la flama de este. Los resultados de la experimentación de la práctica del laboratorio nos arrojaron que el encendedor a temperatura ambiente perdía más gas y en cuanto a lo de la flama, ya que estaba a temperatura ambiente tenía mayor presión y por eso soltó más gas. La flama fue la más alta de todas. En cuanto al encendedor que se encontraba en el refrigerador, la temperatura disminuyó un poco, entonces tenía menor presión, perdió un poco de gas. Bueno, la altura de la flama era un poco menor que la de temperatura ambiente, y en cuanto al encendedor que estaba en el congelador, la temperatura disminuyó mucho y la flama no se lograba generar. Necesitábamos que otro encendedor encendiera la flama para lograr medirla, y medio centímetro, me parece. Bueno, y al igual que como mencionó mi compañero, por lo mismo de que la temperatura en un encendedor era mucho menor, perdía muchísimo menos gas. Esto nos daba como resultado que la masa perdida de este encendedor a baja temperatura era mucho menos que la de los otros encendedores que no se redujo la temperatura de esta forma. Este es el cuestionario postlaboratorio. Pregunta 1. Indique dos métodos de medición de la presión de vapor y entalpía de evaporación de un solvente, punto de ebullición y variación de la presión de vapor con la temperatura. Respuesta. Desde hace años se desarrolló una prueba de presión de vapor RAID, la cual es el procedimiento de prueba para determinar la presión de vapor del aceite crudo, condensados, gasolinas y otros derivados del petróleo. Esta prueba proporciona un resultado de la presión de vapor verdadera, pero que es algo complicada y requiere equipo de laboratorio especializado. 2. ¿Qué datos son indispensables para determinar la presión de vapor? Respuesta. Masa del gas y número de moles del gas. 3. ¿Qué tipo de relación establece ecuación de Clapeyron entre la presión de vapor y la temperatura? ¿Y qué relación tiene esto con la práctica? Respuesta. En un diagrama presión-temperatura, en una transición de fase entre dos estados de la materia, la línea que separa ambos estados se conoce como curva de coexistencia. La relación de Clausius-Clapeyron da como resultado la pendiente de dicha curva. 4. ¿Qué diferencias existen entre presión absoluta, presión manométrica y presión barométrica de un gas y la presión de vapor? Respuesta. Se podría decir que las presiones se dividen en dos tipos, las externas y las internas. Las externas son la presión absoluta, manométrica y barométrica, que son las que interactúan entre el medio y la sustancia. Sin embargo, la presión de vapor es la presión que causa que se genere la tensión superficial de un líquido y que las moléculas buscan vencer elevando su temperatura para poder convertirse en vapor, por lo que se dice que la presión de vapor es igual al punto de ebullición. 5. ¿Cómo se aplica este concepto a otras situaciones, por ejemplo, sobre la humedad ambiente? Respuesta. Este fenómeno se aprovecha en la práctica para muchas aplicaciones, algunas tan simples como la conocida olla de presión y otras tan complejas e importantes como las grandes calderas de vapor, las máquinas refrigeradoras o la producción de aire líquido. 6. ¿Cuál es el valor de la presión de vapor del agua cuando A. está en el punto de ebullición, B. en su punto de fusión? Respuesta A. A 100 grados centígrados, 760 milímetros de mercurio y una atmósfera. B. A 0 grados centígrados, 4579 milímetros de mercurio y 6.025 atmósferas. 7.
¿Cuál es el valor de humedad promedio de A, un día lluvioso, B, en días de desierto y C, un día navegando en el mar? En la práctica, la humedad relativa puede variar desde 0% a 30% en zonas desérticas hasta el 100% en condiciones de lluvia intensa. Una humedad relativa normal junto al mar puede ser de 90%. 8. ¿Qué es un líquido sólido o volátil? Da un ejemplo de cada uno. Un líquido volátil es el que a presión normal se evapora fácilmente o hierve a baja temperatura, por ejemplo acetona y etanol. Sólidos volátiles son aquellos que se volatilizan con una temperatura de 600 grados centígrados. Si los sólidos totales se someten a combustión bajo una temperatura de 600 grados centígrados durante 20 minutos, la materia orgánica se convierte a CO2 y H2O. Esta pérdida de peso se interpreta en términos de materia orgánica o volátil. Los sólidos que no se volatilizan se denominan sólidos fijos. 9. ¿Qué métodos existen para determinar la masa molecular de un compuesto volátil? Espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica analítica instrumental de alta sensibilidad capaz de identificar cuál y cuantitativamente y de forma inequívoca cualquier tipo de mezclas de sustancias. Asimismo, esta técnica permite también determinar la masa molecular de un compuesto, así como de los diversos fragmentos que resultan de la rotura controlada del mismo, dando esto una información muy valiosa sobre estructura de la molécula.